Scott Pilgrim es un cómic canadiense publicado en agosto del 2004, por Brian Lee O'Malley. El mismo se ganaría el cariño del público por ser una historia bastante original y entretenida para su tiempo, lo que le hizo gozar de una enorme fama que tiempo después se convertiría en dos grandes adaptaciones, y una gran fanbase por todo el mundo. Hola, mi nombre es Black Knight, y hoy te traigo el que es probablemente el iceberg de Scott Pilgrim más extenso que encontrarás en internet, recopilando un montón de curiosidades, misterios y teorías que esta enorme franquicia ha sembrado a través de los años, y sin más que decir, demos comienzo al video iceberg del peregrino. Nivel 1. Empezamos como siempre me gusta hacer en estos casos, con la mente maestra detrás de todo. Brian Lee O'Malley nació el 21 de febrero de 1979 en Londres, Canadá, siendo de descendencia coreana y franco-canadiense. Estudió cine en la Universidad de Western Ontario, pero la dejó antes de graduarse para perseguir su sueño de trabajar en la industria de los cómics. Él mismo trabajó en la editorial Oni Press, en varios proyectos de la misma como ilustrador para varios cómics de China Cluxton, y como diseñador de personaje y artista en Hopeless Savage Ground Zero. Antes de llegar a su mayor éxito, creó un cómic llamado Lost at Sea, que trata de una chica tímida de 18 años llamada Raleigh, que cree que un gato le robó el alma, y decide emprender un viaje por carretera que realiza por los Estados Unidos, con el afán de encontrarlo, junto con varios adolescentes de su escuela que ella apenas conoce, para que después desde el 2004 al 2010, trabajar en su cómic de mayor renombre, Scott Pilgrim, contando con 6 volúmenes e impresión a color, que en Canadá pareciera que hacer cómics a color es raro. También por el 2004 conoció a la que sería su esposa, la también artista, Job Larson, de la cual se separó en el 2014. En el 2012 ilustró la portada del videojuego Fez, y en el 2014, sacó su tercera novela gráfica llamada Seconds, en el que se cuenta la historia de Katy Clay, una jefa de un restaurante, el cual un día encuentra una libreta que le da la capacidad de enmendar sus errores pasados, pero al abusar de la misma termina causando problemas aún mayores que los que intentaba solucionar. También por estos años trabajaría junto a Leslie Hunn, en el cómic Snot Georg, del cual hablaremos más adelante. En el 2016 anunció el que sería su próximo gran cómic, que se llamaría Worst World, del cual no tuvimos más información sobre el mismo, ni fecha de su lanzamiento a pesar de que ya han pasado casi 10 años del anuncio del mismo. Ojalá no haya sido cancelado. Actualmente Brian se la pasa haciendo transmisiones en su canal de Twitch, haciendo diversas ilustraciones de los personajes de sus cómics, y dibujando diversas cosas. Síguelo, tiene más de 14.000 seguidores, y por lo general suele estar en vivo frecuentemente. Aquí fue donde comenzó todo en mi pequeña vida. Este fue el primer volumen de la serie lanzado en agosto de 2004, y la edición a color del mismo se estrenó en agosto del 2012. Edgar Wright es la mente maestra tras todos los efectos especiales de videojuegos de la película, además de ser el director de la misma. El mismo también es bastante reconocido por dirigir Ant-Man y Baby, el aprendiz del crimen, además de que él mismo hace un cameo en la serie de Netflix. El hermoso estilo artístico del cómic de Scott Pilgrim es tan bellísimo y único que hasta ha creado su propio estilo en el mundo del arte, un estilo tan reconocible que, independientemente de quién sea el ilustrador, lo podéis ubicar fácilmente como el arte del cómic de Brian Lee O'Malley. Black Sheep es la canción más icónica de Scott Pilgrim. La misma fue hecha en el 2010 para la película y fue cantada originalmente por Metric, para luego ser interpretada por Brie Larson. La misma cuenta con más de 50 millones de visualizaciones en su videoclip oficial, y la parte que fue extraída de la película actualmente roza los 100 millones. Solo diré que es un temazo. Antes que Michael Cera llegara a interpretar a Scott, se tenía planeado que Seth Rogen, el mismo de las películas de Super Cool y Paul, interpretara a Scott. Por suerte Michael fue elegido, porque Seth tenía nulo parentesco con Scott, siendo que Michael grita a Scott Pilgrim por donde lo veas. Aunque hubiera estado bien si hubiera interpretado a otro personaje como Joseph, le hubiera quedado bastante bien el papel de ese personaje. Esta es una pequeña polémica que involucra al creador de sprites del juego de Scott Pilgrim, el cual es australiano, Paul Robertson, que no fue acreditado, al menos no lo suficiente, por su importante labor en el mismo al crear todos los sprites del juego, sobre todo el de las chicas.
Los gemelos Katayanagi, pese a no ser mudos, en la película pareciera que lo son, al no decir ni una sola palabra, debido a que cuando estaban haciendo el casting, siendo originarios de Japón, al director se le olvidó preguntarles si hablaban inglés, por lo que tuvieron que meterlos en una situación en la que no se viera tan raro que no digan ni una palabra, por eso también se les ve poco. Eso es probablemente lo más Scott Pilgrim de la producción de la película. Free Scott, es una historia especial escrita por Bryan que se sitúa en algún punto entre el volumen 3 y el 4, para no spoilear mucho sobre el mismo solo diré que el cómic se centra en Scott, Ramona y Wallace, que van a ver una película para la que Wallace consiguió entradas gratis, hasta que el grupo es atacado por unos clones de una actriz llamada Winifred Hailey. Si puedo les dejo el cómic ahí abajo, ojo si puedo. Por el 2010, debido al estreno de la película, se lanzó en internet un sitio web, donde podías crear tu propio avatar con el estilo del cómic, para ver cómo te verías en el universo de Scott Pilgrim. El mismo sería discontinuado tiempo después, pero al mismo tiempo saldrían otros creadores de avatares similares, además que el mismo se puede descargar, a través de una versión archivada, en el proyector de Adobe Flash Player. Esto se trata de una versión extendida de la canción Garbage Truth, que al parecer fue eliminada de la película final. La escena no la pude conseguir, lo que se me hace raro, ya que otros materiales eliminados de la misma se pueden conseguir con relativa facilidad, lo que me hace dudar de la credibilidad de este punto. Igual si tienes más información al respecto del mismo, ahí abajo están los comentarios. La historia de este juego ya es bastante conocida en el mundo gamer, pero si no la conoces, Scott Pilgrim vs. The World, The Game, fue un juego desarrollado por Bugisoft, el cual adapta el manga de Bryan en el género de juegos, de Yo contra el barrio. El juego fue lanzado en un principio en el 2010 para la Xbox 360 y PS3, siendo exclusivo de esas consolas, pero algo curioso sucedió con el mismo tiempo después. En el 30 de diciembre del 2014, cuando la gente se despertó ese día y buscaron el juego en línea, estos habían notado que este mismo había sido borrado de la faz de la tierra, siendo retirado de la tienda de Sony y de la de Microsoft. El juego estuvo desaparecido por más de 7 años, antes de que en el 2020 se anunciara una versión remasterizada para PC y consolas, el cual traía todo el contenido que tenía el juego original, más unos nuevos añadidos, para ser lanzado en el 2021. Todo esto gracias a Bryan, quien al ver que tanto la película como el juego ya iban a cumplir 10 años, le escribió a Ubisoft para que lo trajera de vuelta, a los cuales ellos aceptaron. Las razones de su brusca retirada de las tiendas es desconocida, aunque se rumorea que posiblemente haya sido un problema de licencias, siendo la única manera en la que se podía jugar, y un amigo que pasaba su cuenta con el juego adquirido, porque sí, el juego no tuvo versión física, y al no salir para PC, haría que la piratería no lo pudiera conservar, además que no es hasta recientemente que en PC se pueden emular juegos de la séptima generación de consolas, y incluso algunos no se pueden aún hoy en día, aunque con el lanzamiento de la versión completa remasterizada, ya se puede jugar casi que en todos los lados. Scott Pilgrim, Precious Little Card Game, es un juego de cartas físico oficial de Scott Pilgrim, perteneciente al género de construcción de mazos, en donde iniciamos con un mazo débil para así avanzar en el juego comprando cartas más fuertes para mejorarlo, para así derrotar las cartas de nuestro rival. El mismo fue creado por Renegade Games Studio, en el 2017, la verdad se ve que es un buen juego para pasar el rato con la familia, además que las cartas tienen un buen arte. Neil Young y Stephen Steele son dos destacados músicos en el mundo del rock y funk. En Scott Pilgrim Bryan hizo una referencia a los mismos en Stephen y Neil, que además de tener exactamente los mismos nombres y apellidos, son parte de una banda de rock. Lainey iba a ser la novia del joven Neil, que aparecería por el volumen 5 del cómic. Su personalidad era la de una chica alegre y extrovertida. La misma fue descartada lastimosamente según Bryan, por ser muy aterradora y rara, aunque lo más probable es que se haya descartado por todo el contenido que trajo el volumen 5, lo cual no daría el tiempo suficiente como para presentar y desarrollar a otro personaje. Igual tiempo después se revelaría su arte conceptual en internet, mostrando lo que sería una chica con apariencia gótica. Supongo que eso era lo único aterrador de la misma.
Esto es un detalle algo curioso que tiene la película y que si tienes buen ojo, habrás notado, cuando Scott y Ramona van en el autobús y esta le empieza a hablar de sus ex malvados, atrás de la misma las luces forman una X referenciando a sus exes, y detrás de Scott las luces forman corazones, evidenciando su enamoramiento, un detalle bastante sutil y difícil de notar si por lo menos no te vistes la película en una buena calidad, además que durante todo el cómic, también hacen referencia bastante a la letra X. Los 7 ex malvados tienen una numerología que representa a cada uno, como que Matthew señala con un dedo y se tapa un ojo con un mechón de pelo, Lucas tiene dobles, además de que al salir de su camerino hay un 2 grabado en la puerta, Todd tiene una camisa con un 3 y está en una banda de solo 3 miembros, Roxy peleó con Scott en un club llamado 4, los amplificadores de los gemelos Katayanagi llegan a 11, que es una referencia a Spinal Tap, y la suma de 5 y 6, que golosa la Ramona al salir con gemelos, y mi favorito, Gideon tiene la espada de Sephiroth del Final Fantasy VII, y la G es la séptima letra del abecedario, esto también va ligado al orden en que Ramona iba conociendo y saliendo de la relación de cada uno, ejemplo el primer ex fue Matthew en la secundaria, después vino Lucas, y Todd y así consecutivamente, además que Scott lleva una camiseta con un 0 y toma Coca-Cola 0, lo que puede significar que él mismo tiene posibilidades infinitas, lo que lo puede convertir en un octavo ex malvado, o en el verdadero amor de Ramona. Leyendo el guión original de la película de Scott Pilgrim, Mi Pequeña Vida, me di de cuenta que esta presentaba algunos cambios interesantes que no vimos en el corte final, como por ejemplo, que Wallace tomaba un rol más importante al ayudar a Scott a derrotar a los gemelos malvados, Envy reemplazando el rol de Roxy como una ex malvada, Ramona que trabajaría para Gideon como asesina y el día en que Scott ordena el pedido de Amazon, ella en realidad debía de matarlo, llevando él, soy una mala persona, a otro nivel. La pelea de Scott versus Gideon era diferente, al transformarse en Godzilla y ser derrotado cuando Nash declara sus sentimientos hacia Scott y debido a eso explotar, debido a que Nash es fanática de las bandas de Gideon y considera a Scott una persona poco cool, lo que hace que explote así sin más, porque una chica que es fanática de tus bandas se le declaró a un chico poco cool, creo que está mejor lo que terminamos viendo al final, en este guión también las actitudes de Ramona hacia Scott son mucho más insoportables, llevando la indiferencia y el distanciamiento a otro nivel, volviéndose una auténtica perra, esos son algunas diferencias que tendría este guión original con la película que terminamos viendo, pero hubieron otras cosas más que no vimos, de las cuales hablaremos más al fondo del iceberg, porque en serio son para reflexionar. Como me encanta hablar de referencias, bueno como siempre al ser Scott Pilgrim, una obra tan influyente en el mundo friki, es de esperar que él mismo tenga algunas referencias en otros medios, aunque no muchas, como por ejemplo en el número 61, del cómic de Spider-Man, donde al parecer Peter es fanático del cómic de Brian, en la portada del mixtape de Lil Uzi Vert vs. The World, además que el rapero ha dicho ser fanático de la misma serie, y la verdad esas son algunas que encontré, si vos sabéis de otras puedes dejarlo abajo en los comentarios, más que por lo que investigue, la misma no tiene muchas referencias en otros medios, no como otras series del estilo. Por los momentos Scott Pilgrim solo ha tenido 3 adaptaciones principales del cómic. La primera que fue la película del 2010, que debido a la limitante de ser una película de 2 horas, la misma tuvo que comprimir 6 volúmenes de un cómic en solo 2 horas, lo que hace que muchos personajes y tramas que vimos en el cómic fueran descartadas, pero pese a todo esto, fue una adaptación bastante fiel a su medio de origen, siendo una manera bastante resumida y aceptable de adentrarte en esta historia. La segunda adaptación que saldría a la par de la película, sería el videojuego, que adapta la historia del cómic en un juego de lucha campal, donde controlaríamos a los personajes del cómic, junto a la aparición de otros que no han aparecido en otros medios, como Josette, aunque cabe mencionar que al ser esto un juego cuyo atractivo principal son las peleas y no la historia, el mismo recae en el problema anterior de la película, resumir bastante la historia y no explicar mucho más allá de lo que ya sabemos. De hecho el juego en cuanto a adaptación resume aún más la historia de lo que vimos, pasando desde el inicio a jugar sin casi contexto de lo que está pasando, lo cual es entendible, ya que es un juego y ese es su objetivo principal, ni que fuera una novela gráfica, pero esto hace que al menos que vengas de otros medios como la película o el cómic, no entiendas nada. Bueno, también es entendible ya que esta cosa salió casi junto a la película como complemento de la misma. Y por último tenemos a la reciente adaptación animada de Netflix, siendo esta una simple reinterpretación del cómic, usando sus personajes y mundo para adaptar una historia diferente, no la misma, porque no es fiel al cómic. Bueno,
o no, al menos desde el capítulo 2, de hecho siento que la serie se debió haberse llamado Ramona Flowers Take Off, ya que el mismo Scott está ausente por gran parte de la misma serie, y eso tiene su lado negativo como positivo. Al ser una serie que cuenta una historia nueva desligada de los cómics, la encuentras entretenida, al venir de ver la película o los cómics, porque estás viendo algo nuevo, y la historia que contaron en la misma no voy a negar que está bastante bien elaborada, llegándote a enganchar con facilidad, sumado a la excelente animación que tiene la serie hace que sea muy buena y disfrutable, y si te preguntas, no, el cómic no ha tenido una adaptación que le sea fiel a este y le rinda tributo. Al menos aún no, lo cual es el lado negativo, porque qué mejor momento para hacer una adaptación del cómic que este, con un proyecto animado, además que creo que no tendremos otra adaptación del Peregrino por un buen rato, después de la adaptación de Netflix. Bueno, supongo que nos queda disfrutar de la película, como la adaptación más fiel que ha tenido el cómic. Nivel 2. Lisa Mailer, fue amiga de Scott en la secundaria, que aparece en el corto de Scott Pilgrim vs. la animación. La misma también fue mencionada brevemente en la película por Julie, diciendo que Scott debió quedarse con ella, así como con Holly, a pesar de que solo fueron amistades. En el cómic la misma tiene un rol más importante al aparecer en Toronto por el volumen 4, y generar celos entre Ramona y Scott, siendo Lisa, uno de los tantos personajes olvidados que no ha sido adaptado del cómic. Oni Press, fue la primera editorial en la que trabajó Brian, donde iba publicando su historia y creando los volúmenes de la misma en un principio cuando esta estaba en emisión, para después pasar a Image Comics, donde expandió su trabajo, y fue la que sacó los famosos volúmenes a color, además de que esta misma editorial fue donde se publicó la historia de Invencible de Robert Kirkman, además que en esta editorial fue donde Brian comenzaría a publicar el cómic de Second. Plumtree, fue una banda de rock de a mediados de los 90 y principios de los 2000, de la cual Brian era fanático. La misma sacarían una canción llamada Scott Pilgrim, canción que inspiraría a Brian a crear un personaje basado en él mismo, para así dar a luz al cómic que todos conocemos. Valga la redundancia, en la película y en los cómics, Scott lleva una camisa con el nombre de la misma, haciendo referencia a esta. Los códigos de truco son estos códigos que puedes utilizar en el juego, al estilo GTA, que te dan diversas ventajas, como la muerte instantáneas, monedas gratis y experiencia en el mismo, o hacer que Scott comience una ronda con el poder del amor, hasta podéis desbloquear con ellos el modo zombie. Mondo es un artista que crea póster y figuras de gran tamaño, se ha ganado el cariño de la comunidad por sus pósters y figuras muy bien hechas de Scott Pilgrim. Ligado a lo que te conté anteriormente sobre el guión eliminado de Scott Pilgrim vs. The World, en donde Ramona es aún más fría y distante, el resultado de todo esto haría que Scott se reconcilie con Nice terminando juntos. Este final se le mostró a una audiencia de prueba, los cuales lo odiaron, por lo que se decidió mejor dejar el final que terminamos viendo en la película. El mismo final alternativo fue liberado y se puede ver en YouTube. Scott Pilgrim vs. The World tuvo un presupuesto de entre 85 y 90 millones de dólares para solo recaudar 60 millones, no logrando ni siquiera cubrir sus gastos de producción, convirtiendo a la cinta en un fracaso financiero. Las razones de su fracaso son variadas, algunos le echan la culpa a Michael, diciendo que el papel de Scott no le quedó bien, y otros mencionan que el mes de agosto, cuando se estrenó la misma cinta, es un mes malo para el cine, y otros, incluyéndome a mí, le echamos la culpa al marketing mierda de la misma, enfocándola en una especie de romance adolescente, cuando Scott Pilgrim es más que eso. De hecho, ni sé si catalogarlo como romance, además de no poder atraer a un público nuevo a verla, más allá del público geek y friki, que ya conocían la franquicia desde antes. De hecho, se hace una insinuación al fracaso de la misma en la serie de Netflix, con Ramona diciendo que el guión que ella creó para su película fracasó tanto que llevó a la gente a la ruina, aunque pese a ser un fracaso monetario, la misma tuvo muy buenas reseñas por parte de la crítica y más aún por parte del público, quien la amó, al adaptar también 6 volúmenes de cómics en solo 2 horas de película, siendo la adaptación de Scott mejor valorada, a diferencia de otra que saldría tiempo después. Se puede decir que fue un fracaso monetario, pero en cuanto a la crítica fue un exitazo.
Gideon, es un gato callejero que se encontró Ramona y fue parte de la vida de esta cuidándolo hasta que él mismo se encariñó con Scott y empezara a vivir junto a este. Muchos en el fandom a lo largo de las novelas han llegado a especular que él mismo es Gideon disfrazado de alguna manera, para así poder espiar a Scott y Ramona. Durante la batalla de Gideon vs Scott, él mismo revela haberlos estado espiando, a lo que Scott sospecha del gato, a lo que Gideon se nota confundido diciendo que no sabe de ningún gato, y cuando a Ramona se le pregunta por qué le puso Gideon al gato al final del volumen 6, esta simplemente dice que era su manera de lidiar con toda la situación que estaba ocurriendo en su vida en ese entonces. Sí, ser gay está mal visto en pleno 2024, jódanse los gays, ya es broma, no se crean. Este punto hace referencia a la homosexualidad de Stephen, que no es revelado ni en la película ni en la adaptación animada, solo es revelada en los cómics, junto a su pareja Josette, que también solo aparece en estos, y en las adaptaciones simplemente retratan al mismo como un indeciso neurótico. Otra relación de la que también probablemente no te percataste fue la de Kim y Nash, que en los cómics y juegos es mostrada, pero para la película y serie animada se dejó de lado. La Unch Padm Quack es una canción escrita por Brian, la cual se puede ver en los ensayos de Sex Bomb, del primer volumen del cómic, cuando la banda practica frente a Nash. Aunque la misma es mencionada como la Unch Padm Quack, Brian ha dicho que este no es el título real de la canción, diciendo que el nombre real es desconocido y que se refiere a ella como tal simplemente, aunque en la película la canción es brevemente mostrada en los ensayos de la banda, en donde Scott la llama erróneamente la Unch Padm Quack, para ser interrumpido por Stephen, diciendo que ese no es el título de la canción, para que Kim los interrumpa para dar comienzo a la misma, por lo que se escuchó de la banda sonora. El título real de la canción parece ser We Are Sex Bomb, ya que la misma fue subida a YouTube con ese nombre como parte de las canciones y bandas sonoras que se subieron en internet de la película. Cabe mencionar que un usuario en YouTube llamado Sesmond hizo su propia versión, también sacada del cómic, y siendo 100% fiel al mismo. En el cómic Ramona se tiñe el pelo cada mes, a diferencia de la película que pareciera ser cada día, pero nunca le hemos visto sin el pelo teñido. Esto nunca ha sido revelado por el creador, simplemente diciendo que se ha teñido el pelo tantas veces que probablemente ya ni se acuerda cuál era su color original, permaneciendo en un gran misterio, aunque hemos tenido algunas pistas que nos puede revelar su verdadero color de pelo, como la primera que dice que su color de pelo es castaño, debido a que en los cómics Scott le pregunta si el marrón es su color de pelo natural, y ella dice que tal vez sí. Además que la actriz Mary Elizabeth, quien interpreta a Ramona en la película, tiene el pelo castaño oscuro. Otra teoría que podría ser cierta, es que la misma es rubia, debido a la enorme frecuencia con la que se tiñe el pelo, lo que hace que pueda ser rubia debido a que las personas de este color de pelo tienen menos pigmentación, lo que hace que se puedan teñir el pelo con más frecuencia que las personas de pelo oscuro. ¿Cuál tú crees que sea la verdadera? Yo personalmente creo que quedó calva de tanto tinte, y usa peluca de colores para disimular. En Scott Pilgrim se hace un montón de referencias a muchos medios, tanto en el cómic y en sus diversas adaptaciones, como los más comunes a Pac-Man, y a Sonic en la serie animada, o otros más subtiles como a los X-Men, además de una mención a Final Fantasy en la película, y las diversas referencias a Street Fighter en las peleas. Scott llevando una camiseta de Astro Boy en el volumen 2, la frase de Ramona cuando usa su martillo de Believe It, siendo una referencia al señor Darth Vader, en el volumen 6 habiendo una pintura de los pajosos, digo de la tripulación de Luffy, una de las más reciente que probablemente a mi público de Evangelion le va a gustar, cuando en la serie animada de Netflix hacen referencia al campo AT de Evangelion con el campo AK, o sea el campo antibesos. Además que hay otra referencia a Eva en un cartel que rompe Lucas en el episodio 4 del anime. No por nada esta serie es el rebuild of de Scott Pilgrim, hay más, pero probablemente esas otras las mencione en un próximo video aparte, como en mi serie de referencias. Después de terminar el rodaje de la película, tanto los actores de Ramona y Scott revelaron en una entrevista el interés de los mismos en una secuela de la misma. La misma Mary Elizabeth dijo que le interesaría ver una secuela 10 años después, enfocada en la vida de las personas y qué sucedió con ellos, con quién están, qué hacen, etc. Por su parte Michael Cera dijo que le interesaría una secuela solo para estar reunido con sus compañeros de elenco nuevamente. Lo curioso de todo esto es que el director de la película dijo en su momento que planeaba
planea hacer una reunión de los actores de vuelta al set, para ver qué ha pasado con la vida de los actores, cuando estos tengan 40 años, similar al 20 aniversario de Harry Potter de vuelta a Hogwarts. Actualmente la mayoría de los actores tienen 40, a excepción de Michael Cera que tiene 36, pero igualmente se hizo la tal esperada reunión, pero por videollamada, porque la misma se hizo en pandemia, en el 10º aniversario de la película, aunque esperaba ver algo más especial. Siendo sincero, para eso lo hubieran hecho después. Estaría bien ver un cómic especial contando la historia de lo que pasó con las vidas de los personajes 20 años después, aunque en la serie animada tuvimos algo similar, el mismo no abarcó a la vida de todos los personajes, y que además no es canon. Nivel 3. En el cómic, Roxia es el único personaje que al morir no le da monedas a Scott, además que al explotar lo hace en pequeños animales, lo cual es una referencia a Sonic. En el videojuego esto se mantiene, solo que ahí sí da monedas en forma de animales. Scott Pilgrim vs. la animación, es un cortometraje animado estrenado un día antes que la película en el canal de Adult Swim. Para principalmente promocionar la película, el mismo se puede encontrar en internet fácilmente, además con doblaje latino, no oficial, pero un doblaje al fin y al cabo. El mismo sirve como complemento de la película al adaptar un flashback del volumen 2 del cómic, explicando la relación de Scott y Kim, y el cómo se conocieron, además de presentar a la famosa Lisa, de la que hablamos anteriormente, siendo el único medio donde aparece fuera de los cómics. Clash of Monster es un videojuego originalmente lanzado en 1989, para la Nintendo Entertainment System, en Japón, y sí, es de aquí viene el nombre de la banda de Envy. Esto es un meme de la comunidad gringa de Scott. Verán, en los cómics cuando Scott es golpeado por una pelota de voleibol, Ramona suelta la frase ¿estás bien? ¿Tienes daño cerebral? Esta escena fue utilizada tanto por la comunidad de Scott, como por otras, usando la imagen como plantilla para referirse a gente tonta en internet, un meme un poquito pendejo, que me recordó por alguna razón al meme de Pan de la comunidad de Silent Hill. Se trata de un dato curioso que Brian dijo una vez, pues los ex de Ramona vuelven a respawnear en sus respectivos hogares cuando mueren y se convierten en monedas, aprendiendo la lección, y la razón por la que Scott, cuando Gideon lo empala no respawneó en su casa, fue porque este decidió jugar el juego como el jugador principal, lo que hace que si pierde, sea game over definitivo, al menos que tenga una vida extra. El director Edgar Wright le dijo a los actores de la película que no parpadearan mientras grababan, para dar una sensación más de cómic. Al parecer el actor de Scott, Michael Cera, se tomó tan en serio esto que hasta incluso le llegó a gritar a varios de sus compañeros por parpadear en las grabaciones, aunque se intentó que nadie parpadeara. En la misma cinta se puede ver a los actores parpadear unas cuantas veces, hasta incluso Michael. En una de las escenas de la película, Scott le pregunta a Ramona el por qué insiste en llamar a sus exnovios simplemente con una X en vez de ex, pues resulta que está en el pasado no solo salía con chicos sino también con chicas, lo que vuelve a la X en una palabra más inclusiva para referirse a todos por igual. Esto es más notorio en el idioma nativo de la película, que en el doblaje que obtuvimos en Latam. Como habréis notado, Brian para crear su historia se inspiró bastante en la cultura friki y gamer, para crearla, lo que hace como ya habréis notado de puestos anteriores, si tienes buen ojo, o sos una persona bastante culta, notes que prácticamente todo en la serie es una referencia a algo, casi siendo una referencia andante de todo. Scott Pilgrim arruinó una generación de mujeres, es una canción del artista Negative XP, el cual critica al personaje de Ramona, mayormente el visto en la película. Básicamente lo que quiere decir es que personajes como el de Ramona de Scott Pilgrim, ha hecho que algunas mujeres quieran personificar este aspecto o personalidad, y que los chicos socialmente torpes o nerds, depositen todas sus esperanzas en encontrar una chica así. Como resultado de todo esto, surgió el término simp, y las mujeres se comenzaron a aprovechar más de los hombres sin afecto materno, una generación completa, arruinada por un personaje ficticio. El Festival de Cómics es un evento que se lleva a cabo en Toronto, el cual su objetivo principal es alentar a las personas a leer más cómics. En la edición del 2007, Brian escribió 2 historias de Scott que fueron presentadas en el evento, una titulada El maravilloso mundo de Kim Pines, en el que se muestra la dificultosa vida de Kim con sus 3 compañeros de cuarto, además de otra historia bastante breve, en la que Wallace lleva a Scott y Ramona Stacy a comer en un restaurante de sushi, mientras luce su nuevo corte visto en
el volumen 4, cuando llegan al lugar los cuatro describen sus platos de sushi favoritos, el de Scott es sushi de salmón, el de Ramona es el unagi, y el de Wallace son los rollitos de California. El chiste acá es que Stacy solo come wasabi, ríanse. También en la edición del 2005, el mismo Brian escribió un panel corto, como esas historias breves que ves en el periódico, en el que Wallace le dice a Scott que es un personaje de un cómic, mientras este come galletas con leche, para así promocionar el evento. Si eres gran fanático de esta serie, habrás notado que los personajes de Scott Pilgrim son en su mayoría odiosos y malhumorados, como por ejemplo que Ramona en un flashback le levanta el dedo a alguien, y es fría y distante a más no poder, Julie que es conflictiva e insulta mucho, Kim que es antipática, Wallace que no para de maltratar a Scott, y pareciera que le urge que se vaya del apartamento, Stephen que parece neurótico. Todo esto surge en gran parte por la moda hipster de la época en que fue hecho el cómic, por lo que el sarcasmo y el ironismo siempre están a la orden del día. Este punto hace referencia a que aparecen héroes de Marvel y DC, en la película del Peregrino, en forma de los actores que actuaron en la misma. Por ejemplo, Chris Evans, famoso por ser Capitán América, interpretó al segundo exnovio de Ramona, Brie Larson conocida en el fandom como Envy, y por sus nalgas de acero, fue la famosa Capitana Marvel en las recientes películas, y Mary Elizabeth, que interpretó a Huntress, un personaje de DC, en la serie del 2002 Birds of Prey, Brandon Routh como Superman, Aubrey Plaza, en la serie de Legión de X-Men, además que los demás actores le han prestado su voz a superhéroes, como Michael, que le dio voz a Robin en la película de Lego Batman, y Mae Whitman, como la voz de Batgirl en esa serie infantil de superheroínas, y siendo también la voz de Chica Maravilla, en Justicia Joven. A lo largo de la serie mientras Scott lucha con la Liga de Super Ex Malvados, él mismo también tiene que lidiar con los conflictos que aún tiene con sus antiguas parejas, como por ejemplo con Kim quien fue su primera pareja quien conoció en la secundaria, y se interesó en ella por su talento con la batería, y después de salvarla de un loquito de una escuela rival, empezarían a salir formando una banda junto a Lisa, pero la relación terminaría cuando la familia de Scott se mudó a Toronto, para que después ella también lo hiciera, y se encontrara con él, pero esta vez su relación no pasaría de la amistad, sus sentimientos hacia Scott aún no se apagaban, pero al ser sentimientos no correspondidos ya por él mismo, la haría tomar una actitud bastante hostil hacia él. Durante casi todo el cómic, la segunda ex malvada sería Envy, siendo la antagonista principal del libro 3, y causando las mayores de las tensiones entre ella y Ramona. Al principio Envy era una chica tranquila y tímida, la cual era conocida como Natalie, cuando conoció a Scott en la Universidad de Toronto, donde formaron una banda llamada Kid Chameleon, con Stephen, pero decidió cambiar su imagen y su personalidad terminando con Scott, volviéndose más insensible y agresiva, en contraste con su personalidad inicial. Cuando terminó con Scott ella tomó el control de su banda para pasar a llamarse The Monger. La tercera y última ex de Scott antes de Ramona sería Nice Chow, la cual al Scott a romper con ella, comienza a acecharlo, esto la lleva a descubrir su relación con Ramona, incluso llegó a teñirse el cabello para tratar de competir con ella, además de pelear con Ramona antes de darse cuenta de que él la estaba engañando. Debido a las acciones de Scott, ella y Ramona tuvieron una amarga relación, incluso tuvieron otra pelea durante el volumen 5, este man es para que mejor se busque un empleo, en serio. Nivel 4. Pilgrim Punch-Out, es un juego de dispositivos móviles que salió para promocionar la película. El juego pese a estar discontinuado, por el poco material que queda del mismo, pudimos ver un juego de lucha, similar al juego donde peleábamos con Mike Tyson. La aplicación también incluía información sobre el cómic, una función para Facebook, y otra para ver la tabla de puntuaciones máximas de los jugadores mundiales desde el menú principal. Este material es parcialmente Lost Media, siendo que no se conserva ni una APK del mismo, a diferencia del juego Flash en donde creábamos nuestro propio personaje. Es normal ver en algunos medios, personajes que son la contraparte del mismo protagonista. En este caso se dice que Todd vendría a ser la contraparte de Scott, al representar los defectos del mismo Scott, como el más grande de todos, en ser un puto mujeriego, además que los dos han salido con las mismas chicas, siendo Todd el reflejo de lo que se puede convertir Scott si no cambia para bien. Dato un poco innecesario que extraje del cómic, pero que vale la pena mencionar, y más si no te has leído este mismo. El mismo trata de la relación de Wallace y Lucas, y la diferencia que hay en las adaptaciones, siendo que Wallace en el cómic detesta a Lucas, y en la película y en la reciente adaptación animada, pareciera estar enamorado de él, un detalle que aunque pequeño, vale la pena mencionar.
Scott Pilgrim vs. El maravilloso mundo de Disney, es una parodia hecha por Matt, transmitida por Cartoon Network, en el que Scott tiene que pelear con los 7 enanos de Blancanieves, que vendrían a ser sus ex, además de 7 mares malvados. Sí, si no sabían de la existencia de esta parodia, ahora lo sabes, te la recomiendo bastante, ya que la misma es muy divertida. Esto se trata de una pantalla antipiratería, creada por el usuario de Reddit, Lil8den, la misma pese a no ser real, fue tan bien hecha que pareciera ser material oficial del juego. El juego no tiene una, pero si lo tuviera no niego que se vería así, hasta incluso puede hacer pensar a algunos que es auténtica. Montreal DLC, es un DLC descartado para el juego, el cual introduciría a la banda Demonhead como personajes jugables, además de agregar otros cambios que asemejarían más al juego con el cómic. Brian confirmó la existencia del mismo y dijo que fue cancelado por problemas de presupuesto. Scott Pilgrim Miniatures The World, es un juego de mesa competitivo producido por Renegade Games Studios, que se lanzó en el reciente 2021, en el cual asumimos el papel de Scott, o de algunos de sus compañeros, para luchar contra la Liga de los Ex Malvados, y, a medida que luchas, subirás de nivel y desbloqueando nuevas habilidades especiales. La acción se desarrolla en un tablero desplegable con grandes miniaturas repintadas, dados personalizados, y objetos construidos en 3D. Scott Wozniak, es un creador de contenido anglosajón que se especializa en hablar de videojuegos. Él mismo ha declarado ser un gran fanático de la obra de Brian, hablando bastante del juego. Irónicamente, pese a que pensaba que esta clase de vídeos estaba muerto, varios usuarios en internet han hecho varias batallas de rap, como las épicas batallas de rap del friquismo, enfrentando a Scott Pilgrim contra Scott Wozniak, siendo vídeos que dan un poquito de cringe, por lo mal hecho que están. En el cómic, en serio léanse el cómic, y más si es a color, se pueden ver en los capítulos finales las ex de Gideon, conformadas por Courtney, Riley, Nina, Sloane, Irene, Ginger y Ramona, las cuales la única que no estaba criogenizada era Ramona, siendo el plan de Gideon el capturarla para así tener a las 7 a su disposición, para descongelarlas y salir con ellas cuando él le plazca. Este plan sería obviamente frustrado, cuando el peregrino y la mamona, lo terminaron derrotando, impidiéndolo tener su propio harem de exnovias. En la parte de la película en la que Scott peleaba con el segundo exnovio de Ramona, Lucas, Michael declaró haber casi sufrido una conmoción cerebral, debido a la escena en donde es golpeado por una patineta continuamente, la misma pese a ser simplemente utilería, y no era una patineta real, y que él mismo tenía un casco debajo del gorro, no lo impidieron que se sintiera horrible debido al mal clima de ese día, y todas las escenas difíciles que tuvo que grabar, hicieron que casi fuera internado en un hospital. Verán, esto surge de las supuestas actitudes molestas que se le vieron a Michael en películas como Superbad y This is the End, las cuales se pueden ver en un video. No se sabe si él, de verdad, es un chico tan jodón como se muestra, o solo sea una mala broma al mismo. Como dato curioso, él mismo en una escena de la película This is the End, le dijo a Rihanna si le podía dar una nalgada de verdad, a lo que ella le dijo que sí, pero con la condición que ésta le diera una cachetada. Él pensó que la cachetada se la daría en los camerinos, y se confió al pensar que la cachetada que le daría en el set solo sería de mentira, pero todo terminó en... Por lo menos en Scott Pilgrim nadie se quejó del mismo, con varios compañeros de trabajo diciendo que fue un gran compañero, aunque hubieron rumores de que él mismo era un cretino con sus compañeros, llegándoles a gritar, y teniendo otras actitudes tóxicas. El subespacio, es una especie de realidad alternativa, que se encuentra debajo del mundo de Scott Pilgrim. La misma es utilizada de varias formas, pero mayormente la vemos utilizada como transporte por Ramona, para así poder entregar sus paquetes con relativa rapidez, ya que el subespacio tiene varios nexos con el mundo real, por el cual poder viajar rápido de un punto a otro. También existe el subespacio mental que se manifiesta en la mente de cada persona, y que puede servir para comunicar a una persona con otra, si ésta logra entrar en su mente. También está el subespacio de almacenamiento para guardar objetos grandes en lugares pequeños, como el bolso de Ramona. Y como última forma está el subespacio de almacenamiento que sirve para ganar tanto objetos como monedas, y bonificaciones que sirven para combatir. El mismo se ve bastante en el juego, siendo el lugar donde el jugador puede mejorar sus habilidades, y en el cómic, y las adaptaciones, se muestra en el bolso de Ramona en el cual almacena una diversidad de objetos enormes. También dicen que es de acá de donde vienen los poderes de videojuegos, siendo un nexo entre la realidad y el código de la misma, como si viviéramos en una programación, que al acceder al código de esta te da poderes. Nivel 5.
Sí, Todd es lo suficientemente poderoso como para abrir un hueco en la luna. En la obra cada vez que se muestra la luna, la misma tiene el hueco que le hizo Todd a Ramona, y el segundo se lo hizo a Envy, cuando andaban juntos. Siendo un buen detalle de la misma, lo curioso acá es que Todd probablemente sea el exnovio más poderoso de Ramona, y al mismo tiempo el más débil, al perder tan fácilmente con el simp más grande del mundo. Dios mío, Todd piensa por el amor de Dios. Envy engaña a Todd con Scott. Verán, un poco antes de que Todd se fuera a la academia vegana, Envy le prometió que siempre le sería fiel. Después de eso, terminó saliendo con Scott, y como no rompió con Todd, técnicamente lo engañó. Esto obviamente solo se muestra en el cómic. Scott Pilgrim, Preciously Lab, fue una aplicación discontinuada recientemente, en la que podías leer en su totalidad los cómics de Brian en español, y en otros idiomas. Cabe mencionar que el primer volumen del libro era gratuito, y la misma aplicación lo era, pero si querías seguir leyendo los demás volúmenes tenías que pagar por ellos. La misma fue cerrada por ser un gran fracaso, y porque ya podías comprar y leer los cómics individualmente en la misma librería de Google, por lo que una app para leerlos a todos era innecesaria. Lo único bueno que tuvo era que te daba el primer volumen de forma gratuita, no como en la Play Store que cuestan hasta casi 100.000 pesos individualmente. Esto hace referencia a una escena curiosa del cómic, que me pareció bastante interesante cuando la vi. La misma trata de Josette y Stephen encerrándose en una habitación diciendo, ¿estamos haciendo magia? Me pregunto a qué se referirá. ¿Será que estarán inhalando talco para bebés? ¿O estarán jugando a tu Isa oscura? Puedes dejar tu propia teoría abajo en los comentarios, aunque obviamente yo lo que pienso de esto, es que Stephen está... Mecha Gideon, es una forma que iba a tener el Gideon de la película. El mismo es creado tras que Gideon es derrotado, y se forma a través de las gafas de este último. Tanto la pelea, como Mecha Gideon fueron descartados, debidos al presupuesto de la misma película, al requerir efectos especiales, y un CGI, muy costoso, y lo único que quedó de Mecha Gideon, fue lo que se mostró en el storyboard de la misma cinta. Los nombres de los enemigos en el videojuego de Scott Pilgrim están basados en nombres de personajes de la cultura geek, como por ejemplo, el nombre del enemigo con cabeza de calabaza, Linus, es probablemente una referencia a Linus de Peanuts, y específicamente a la película animada, It's the Great Pumpkin, de Charlie Brown, o el nombre de Jesse, el cual es una referencia a un personaje de Minecraft. Esta es una teoría que dice que Scott murió, y está en el purgatorio pagando una condena, lo cual se ve representado en los ex de su exnovia, como Matthew, quien representa al pecado del orgullo, quien al presentarse ante Scott, lo hace de una manera llamativa y exagerada, queriendo llamar la atención, y se molesta cuando nota que Scott no le presta atención. Lucas Lee representando a la pereza, debido a que es el único miembro de la liga, que no se molesta en buscar a Scott, sino que simplemente se topa con él por error, y cuando pelea con Scott hace que sus dobles hagan el trabajo por él, mientras él pasa el rato en su remolque, y cuando decide empezar a pelear, a pesar de ser superior a Scott, no decide hacerle ni un daño significativo, no tomándose en serio la pelea, además de no leer los guiones de sus películas, y muchas veces preferir patinar, antes que hacer su trabajo. La tercera batalla de Scott, es contra Todd Ingram, que representa la gula, el cual sus poderes residen en su dieta vegana, el cual mientras más vegetales consuma, más poderoso es, llegando a tener un inmenso poder lo suficientemente como para crear un agujero en la luna, y su caída se basa en las tentaciones de la comida no vegana, como el pollo. La cuarta en la lista es Roxy, quien representa la lujuria. Cuando esta revela su pasado con Ramona a Scott, sus cejas y su mirada pareciera indicar un coqueteo por parte de ella, especialmente para una lesbiana interactuando con un hombre heterosexual. Tuviste una fase sexy, toda la pelea entre estos dos, e incluso cuando Ramona interviene se siente como un acto sexual hasta el final, y más con la frase de tú nunca se lo harás como se lo hice yo, un personaje extremadamente relacionado con el sexo hasta incluso en sus otras adaptaciones. En la quinta y sexta capa tenemos a los hermanos Katayanagi, representando la envidia y la ira respectivamente, luchan como una unidad, porque una vez se volvieron uno contra el otro cuando Ramona engañó a un gemelo con el otro, demostrando uno envidia por el otro, y el otro ira, además que ambos sentimientos van ligados bastante. El jefe final de la liga, Gideon Grace, representando el pecado mortal de la avaricia, él mismo es un productor de música independiente ridículamente popular, y operador de varios clubes nocturnos en los Estados Unidos. Durante su relación con Ramona dice que se
sintió más sola con Gideon, de lo que se sintió cuando estaba soltera. Esto parece significar que Gideon la trataba como un simple adorno para él, y cuando ésta lo deja, se vuelve tan loco que crea una liga exclusivamente, para que nadie más la tenga, y así poder volver con ella, demostrando la avaricia que lo caracteriza, al querer poseer todo a su alrededor. La habitación del amor de Stephen y Josette, que es la sala de sonido, se encuentra en el juego de Scott Pilgrim, y una vez que estén en ella podrán hacer varias pruebas de sonidos que se encuentran en el juego, siendo un huevo de Pascua bastante curioso, pero para acceder a ella tienes que primero situarte en el mapa global, del modo de un solo jugador, y cuando estés en él, ingresar un comando con el joystick, similar al código Konami. Aquí les dejo el comando que tienen que hacer, porque dependiendo la versión del juego, varía. Todas las relaciones en Scott Pilgrim, como la de Julie y Stephen, Envy y Todd, y todas las relaciones en esta obra, incluso las amistades, han sido relaciones tóxicas, desinteresadas, amargadas o cínicas. En el 95% de los casos, esto más que una teoría, es una observación, porque si ves el trato que tienen las personas en este mundo, es de cuestionar. Supongo que así sería un mundo dominado por hipsters. El fandom odiaba a Ramona hasta que salió el tomo 5 del cómic, debido a que Ramona, así como en la película, era bastante antipática y distante con Scott, tratándolo mal, prefiriendo mucho más a Nice antes que a esta, pero esto cambiaría con el volumen 5, donde se le empieza a ver más alegre, y a la cual le dan un trasfondo del por qué es así, además que se desarrollan más sus sentimientos y relación con Scott. NSFW, son las siglas en el inglés de, no seguro para el trabajo, es un tipo de material pornográfico que puedes encontrar en internet. A Brian una vez le dijeron que parecía un artista de ese tipo. Este fue una pregunta que le hizo un fanático en Tumblr, debido a que él mismo se había topado con varios dibujos obscenos con un estilo similar al de Brian. Saita Baba, es el actor que interpretó a Matthew Pastel, el primer ex de Ramona. No es canadiense del todo, él mismo es de ascendencia india y judía, y nació en Londres, Inglaterra, pero se crió en Canadá la mayor parte de su vida. Para el cast de la película, se requería mayormente actores nativos de Canadá, pero al parecer el director de la misma no supo del pasado de Saita, hasta el final de la cinta. Mr. Chow, es un personaje exclusivo de los cómics. Él mismo es el padre de Nash, quien sabe por qué nombró a su hija como cuchillos, pero durante los cómics intenta matar a Scott con sus espadas por salir con su hija. Supongo que es un suegro malvado, hasta que simpatiza con Scott después de matar a una japonesa. Él mismo en el cómic se le ve decir una frase en que no es traducida, pero que si la traducimos nosotros dice, y generalmente en China hay una gran cantidad de cuantificadores, características obvias del dialecto del norte, influyendo el tipo de Confucio utilizados en los tiempos para, independientemente el resto, haciendo referencia al legado de las culturas al norte de China. Aunque la misma frase pareciera estar fuera de contexto con lo que está sucediendo en el episodio, supongo que es una frase de broma puesta por Brian. Yo cuando la vi quedé así. En el cómic de Seconds de Brian, se pueden ver varios cameos de los personajes de Scott Pilgrim en el mismo, como Ramona y Scott comiendo en el restaurante de la protagonista, Lisa y Stephen y Julie, en otro panel del cómic, y Joseph y Stephen en otro, y sobre el cómic de Snowgeorl, del que Brian trabajó junto a Leslie Hunn. El mismo cómic trata de Lottie, una bloguera influencer que lucha para sobresalir en su profesión, mientras lucha con alergias crónicas, y una escasa vida social. Las cosas cambian rápidamente para ella cuando conoce a Caroline, una hermosa chica que tiene el mismo gusto por el café que ella, para luego, al igual que en Scott Pilgrim, se descadenen una serie de eventos que va allá de los que ambas chicas esperaban en un inicio. La misma tiene una premisa similar a Scott Pilgrim, solo que siendo más madura que la serie del peregrino, siendo una historia bastante recomendable y entretenida, si vienes de leer Scott Pilgrim, enganchándote a lo largo de sus volúmenes. Nivel 6. Debido al Día de San Valentín, del 2012, Brian decidió hacer un arte oficial en el que incluía a Lisa, Ramona, Wallace y Kim en lencería, como si hubieran hecho una orgía. El mismo dibujo levantó bastante polémica en su momento, ganándose una funa a Brian por ese simple dibujo, como si la serie fuera para niños, pero bueno, también esto levantó las sospechas, ya que se tiene el rumor de que Brian, antes dibujaba material pornográfico en internet con el arte de Scott Pilgrim. Este punto es para todos esos alucines que no distinguen la realidad de la ficción, y se la pasan comparando personajes de ambos mundos. Verán, hay una gran parte no solo del fandom de Scott Pilgrim,
sino del internet, que se identifica con Scott tanto de buena, o de mala manera, porque si vemos la cantidad de sims que hay en internet, es normal ver a tanto loco sentirse identificado por Scott, debido a que muchos pueden llegar a distorsionar la misma historia, pensando que Scott es el único bueno de la misma, y todos los que lo rodean son malos, independientemente de su comportamiento, y de que él mismo pareciera que se aprovechó de una chica menor que él. Además que Scott no es un buen ejemplo de personaje como para sentirse orgulloso, siendo un irresponsable, fracasado y con poca responsabilidad emocional, como para ver a tanta gente identificada con él, ¿o será que él mismo es el reflejo de lo mal que estamos como especie? El resplandor es una forma de arma psíquica, a través de las emociones y la manipulación mental, creada por Gideon, que utiliza el subespacio para atrapar a alguien dentro de su propia mente, junto con sus demonios personales. Él mismo se contagia, por un acto tan sencillo como el tacto. Se ve por primera vez en Ramona, al final del volumen 1, y continúa apareciendo a lo largo del cómic, y quienes las sufren, lo describen como una guerra mental, y más si tienes emociones negativas, lo que hace que él mismo crezca más, además de que quienes son contagiados pueden llegar a contagiar a los demás, como Ramona a Scott, lo que significa que es contagioso. Como dato adicional, Gideon en un momento dice que el resplandor fue lo que le permitió ganar millones. No se sabe con certeza lo que quiso decir con eso, pero muchos afirman que fue lo que le permitió ganar miles de seguidores, controlándolos, aumentando sus inseguridades y vicios, al exponerse al mismo. Este punto no es tan sorprendente, porque al ser este un mundo tan loco y imprevisible, donde un pibe pueda revivir y hacer retroceder el tiempo, tras morir de un espadazo en el pecho, no es del otro mundo pensar que los zombies de verdad existan en el universo de Scott Pilgrim, aunque los mismos solo aparecen en el nivel 6 del juego. Qué coincidencia, no es descabellado pensar que también estén en los cómics o en la película, aunque no aparezcan, debido a que el juego fue supervisado por el mismo Brian. Este material no se sabe si es real o no, solo que el mismo se trata de un rumor bastante sonado en la comunidad. El mismo dice que supuestamente hay una escena Lost Media, eliminada de la película, en la que el director de la misma hace un enfoque peculiar a los pies de Ramona, o sea a los pies de Elizabeth, su actriz. De este material no se tiene rastro como dije anteriormente, pero si buscas Foot Fetish en Google, te saldrá un usuario de DeviantArt, midiendo y rateando los pies de los personajes femeninos de la serie, un poco creepy la verdad. En el volumen 5 del cómic, se puede ver al joven Neil, fumando a una corta edad, y extremadamente devastado, y con una actitud hostil hacia todos, debido a su ruptura con Nash, y al ser excluido por la banda, usando la frase, bueno soy joven, ya lo superaré, para después dejar de usar el joven, para pasar a llamarse solo Neil. Para muchos les debe parecer devastador ver a un personaje como Neil, con el que se pueden identificar, en un estado como este. Tal vez Brian si no hubiera recortado el personaje de Lainey, el mismo lo hubiera ayudado, y hubiera tal vez tenido un final más feliz al final del cómic que este. Durante la filmación de la película, cada actor de la misma recibió un papelito, con 10 secretos sobre sus personajes, para que se vincularan mejor con los mismos. La actriz de Ramona, Elizabeth, reveló uno de estos, en la que dice que Ramona tuvo un hermano que murió a una edad muy temprana, y que el cordón de zapato que lleva alrededor del cuello, que se puede ver muchas veces, durante la cinta, y hasta en el mismo cómic, le perteneció a dicho hermano. Scott se puede convertir en un ex malvado. De esto vimos una pequeña prueba en la serie animada reciente, pero centrándonos en el cómic, al estar luchando por su amor, lo haría un candidato perfecto a ser un ex malvado, ya que también él mismo es asociado a un número. Además que Ramona por el volumen 5 del libro, insinúa que él solo es otro ex malvado esperando a suceder, para que después en el volumen 6, Gideon lo invite a ser parte de la liga. Lo único que faltaría para que este se convierta en uno, es andar en una relación oficial con Ramona, y que ésta lo deje, lo que podría ser bastante probable, ya que nada dura para siempre. Durante el volumen 6, se dice que la mente de Scott es un poco loquita, y que este tiende a exagerar las situaciones, haciendo que las personas se vean más malvadas de lo que realmente son, como Simon, que para Scott es mostrado como un chico malo, de una escuela rival, cuando en realidad era Okarun. Bueno no, pero me entiendes. Se dice que debido a esto, los ex de Ramona no son tan malvados como se muestra principalmente, a excepción de tal vez Gideon, pudiendo Scott resolver las cosas con ellos sin violencia, como se le vio a a Ramona durante toda la serie animada, pero al ser Scott un idiota sin cerebro, obviamente preferirá resolver las cosas a lo cavernícola, sin importar las consecuencias.
Esta es una teoría que dice que Scott es un fisi. La descripción de un fisi viene del inglés, que se usa para describir a una persona, la cual tiene esquizofrenia, lo cual la hace una teoría muy inquietantemente válida, porque la misma explicaría todos esos efectos y poderes sacados de videojuegos, siendo todo eso efectos de la esquizofrenia de Scott. En el cómic esto mismo es casi confirmado en su totalidad, al afirmar que Scott tiene una cabecita algo defectuosa, por lo que tiende a exagerar las peleas que tiene, más de lo que son en realidad. Esto también va ligado a que cuando Scott muere en la película, en realidad muere en la vida real, ya que la doble vida no existe, lo que hace que cuando Gideon le clava la espada, en realidad lo está matando, además que esta teoría gana bastante credibilidad, por lo siguiente que veremos. Edgar Wright planeó rodar un final diferente para la película de Scott Pilgrim, dando un giro de trama de 180 grados, al dejar al protagonista como un asesino serial, en donde todo lo que vio Scott durante todo este tiempo, no fueron más que productos de su imaginación, y en realidad él no derrota a los ex de su novia, sino que los mataba, y dejaba monedas en la ubicación de sus cuerpos, para así huir posteriormente, de la escena del crimen, por lo que se ganó el título de asesino de monedas. Él mismo sería atrapado en la escena final de la película, después de huir del teatro tras causar un caos total por matar a Gideon, y siendo condenado a cadena perpetua. Al final él mismo nunca fue rodado, ya que el director se quedó sin tiempo al momento de terminar la película. Lo último que dijo del mismo, es que el final lo pensó en hacer a modo de final alternativo, como explicando todos esos elementos fantasiosos que se ven a lo largo de la misma, y vaya final alternativo más perturbador, el que se le vino a la mente a este señor. Esto es un tema de discusión, tranquilo, no es un final todo loquito, como el que vimos antes. Él mismo trata de discutir sobre si al final de los tomos, después de todo lo que han pasado, es mejor que Scott o Ramona sigan juntos o se separen, ya que los que argumentan que no deben estar juntos, se basan en las relaciones pasadas de Scott, y el cómo ambas partes quedaron heridos, siendo que lo mejor para Scott y Ramona sea quedar como amigos para así no terminar como por ejemplo, Kim y Scott, y los que defienden el final, argumentan que terminar con Ramona, y dejarla como una simple ex más, dejaría al personaje de Scott, mal parado, como si durante todas las 6 novelas no hubiera aprendido nada de sus errores pasados en sus relaciones, dejando la historia como una simple historia leccionadora más. Yo en lo personal pienso que el final sí fue bueno, y que ambos tuvieran una nueva oportunidad para empezar de nuevo, con base en las experiencias pasadas de ambos, hace que puedan tener una relación verdadera, y quién sabe, hasta incluso llegar al altar. Aunque yo soy partidario de que nada es para siempre, pero que al menos si se van a separar, que sea en buenas condiciones, y tras una bonita relación. Pero dime qué opinas tú al respecto, que a veces la mejor parte de un video es bajar a los comentarios, y ver opiniones interesantes, o mejores que la del loquito del video. Sean bienvenidos al nivel extra del iceberg, donde están todas esas curiosidades, teorías, y misterios extras, que me iba topando mientras hacía el guión y la edición del video, y para no dejarlos afuera, decidí mejor ponerlos acá, para también darle sentido a la palabra definitivo al título, así que prepárense que esto aún no termina. Durante el primer volumen del cómic, en el buzón de correos se puede leer el nombre de Wallace Weldon, en vez de Wallace Wells. Brian después admitiría que fue un error, debido a que el apellido que tenía Brian pensado en un inicio para Wallace, era Weldon. Esto también puede insinuar una posible relación entre Day Weldon y Wallace. Day es uno de los chicos con los que Raleigh, la protagonista de Lost Sea, el anterior cómic de Brian, viajaba, además de compartir similitudes físicas. A falta de una adaptación animada que le rinda tributo al cómic, varios usuarios en internet han creado sus propias animaciones, animando cosas del cómic que no han sido adaptados, o creando sus propias historias basándose en el cómic, como las animaciones de los canales de Cluteanium, Aquella Matis, It's This Goar, y hasta incluso algunas llegan casi a replicar la animación hecha por Netflix. Lo malo es que al ser hechas por solo una persona, las mismas no duran mucho, y son pocas, pero si quieres ver más de Scott Pilgrim animado, son recomendables. En la escena de grabación del castillo, donde Scott enfrenta al segundo novia de Ramona, apareció un gato muerto en las inmediaciones del mismo. No se sabe cómo murió el pobre animal, pero tal vez haya sido debido al fuerte clima de ese día. Esto me lo encontré buscando datos de la película, y me pareció curioso y a la vez triste, por lo que lo dejé para nivel extra.
En el borrador original de la película, La pequeña vida de Scott Pilgrim, se planeó que Henry Adams fuera el cuarto ex malvado en vez de Roxy, lo cual levanta las especulaciones de que Ramona y Scott salieron alguna vez con la misma persona. Este es otro meme pendejo en la comunidad, sacado de la frase "el pan te engorda" vista en la película y cómic, así como otro meme también que ronda por ahí que dice que el pollo no es vegano, y no, para los que tengan la duda, el pan por sí solo no engorda, de hecho es saludable, y fuente de muchas vitaminas y minerales, vivan los memes de panes. Este punto hace referencia a una mini historia pornográfica, de Scott y Lisa, creada por un usuario de la Rule 34, llamado Nalem, en la que no necesito contarte de qué va la historia para que lo sepas. Hay quienes teorizan que Scott es un auto-insert de Brian, siendo que la historia de Scott es la de Brian, sus experiencias personales y vida amorosa, de ser esto cierto, y al estar Scott y Ramona basados en Brian y Hop, entonces podemos dar el divorcio de Scott y Ramona como un hecho en la historia principal, aunque ya la serie animada nos da un guiño de esto, siendo tal vez el Scott del futuro, el Scott que vimos todos en los cómics. Muchas veces vemos a Stacy referirse a Scott como su hermanito menor, a pesar que ella tiene 19 y Scott 22, lo que puede confundir a muchas personas. Esto en los cómics es mejor explicado, y es que, debido a que Stacy es mucho más madura que Scott, esta lo ve a él como su hermano menor, por sus diversos comportamientos infantiles. La razón por la que en Scott Pilgrim, las palabras son censuradas, es debido a un poder que poseen personajes como Envy y Julie, de poder censurar las malas palabras para no sonar tan maleducadas. La verdad tras de esto, más allá de la excusa de ser un poder que hace que el usuario no diga groserías, es evitar que las diversas adaptaciones del cómic tengan una calificación más alta, haciéndolas más comerciables, siendo algo exclusivo de las mismas. Esto se trata de una versión completa, borrada de la película, de la canción Summertime, la cual se vio por unos breves segundos en la película, para ser mostrada posteriormente en los créditos. La canción se puede encontrar completamente en YouTube, pero se dice que se borró de la película, una versión completa cantada por Sex de Bomba. Como dato curioso, Brian mencionó que los primeros personajes en crear, fueron los de Kim y Lisa, respectivamente. El actor Jason Schwartzman, que interpretó a Gideon, insistió en usar ropa interior de mujer para que se le hiciera más fácil interpretar a su personaje, debido a que según él, al ser Gideon un personaje tan posesivo, creyó que él usaba la ropa interior de Ramona, y su mismo perfume para así intentar poseerla, fetiche o meterse de lleno en el papel, ustedes deciden. El estudio japonés, Science Saru, fue el responsable de la animación de Scott Pilgrim Take Off, el mismo tiene buenos lazos con empresas occidentales, siendo los responsables de Devilman, Crybaby, y por Star Wars Visions, además que son famosos actualmente por estar animando a Dandadan. Ya decía yo que Scott Pilgrim Take Off, tenía una animación 2D muy buena, como para ser hecha por un estudio occidental. Si eres un gran fanático de Michael Cera, o Aubrey Plaza, entonces hay una gran posibilidad de que recuerdes la famosa foto de Chuck E. Cheese, que apareció en internet en la década de 2010, de la cual hasta han hecho bastantes memes. Muchas personas han tratado de saber qué realmente ocurrió el día de la misma foto, pasaría muchos años hasta que la misma sería revelada, pues, sería una de las chicas en Twitter de la foto, quien daría el contexto de la misma, diciendo que estaba ese día celebrando el cumpleaños de una de sus hermanas en Chischu. Cuando ven a Aubrey y a Michael entrar al local, probablemente en una cita, a los cuales ellas, y un grupo de amigas se emocionaron al reconocerlos, fueron hasta donde se sentaron y les pidieron una foto, a los cuales ellos dijeron que no, pero igualmente sacaron la cámara y la tomaron, explicando la cara de Michael de incómodes, para que después tanto Aubrey como Michael, salieran bastante incómodos del lugar, y los gerentes del mismo, molestos por lo maleducadas que habían sido las fanáticas, con los dos actores. Esto se trata de una escena eliminada de la película, que adapta la parte del cómic en la que Scott conoce a Nash, en el autobús junto a su madre. La misma se puede encontrar fácilmente y ver en YouTube. La misma fue removida pese a solo durar como 10 segundos, porque el director lo consideró una escena irrelevante, por lo que se decidió a que Scott simplemente dijera a que la conoció en el autobús, cuando habla con Stacy. Style, es un webcómic creado entre el 99 y el 2000, por Brian. El mismo solo duró una semana, y fue una completa basura. Según Brian, en el mismo se puede ver un prototipo de lo que serían los personajes de Lisa y Kim, y a un personaje llamado Lauren, las cuales se ven envueltas en algunas situaciones cómicas en el corto, y único episodio del mismo.
El storyboard de la película se puede ver y encontrar fácilmente por internet. En el mismo se pueden ver varias escenas planeadas que no fueron utilizadas en el corte final, como una escena de Wallace desnudo, que los personajes sí fumaban como en el cómic, además de muchas escenas más eliminadas. Si puedo, abajo en la descripción les dejo el storyboard. La razón por la que la gente es buena peleando, es porque, según el autor, es que las habilidades de los videojuegos son transferibles a la vida real, lo que hace que la gente tenga todos esos poderes locos. Esto hace referencia a una entrada graciosa de la wiki de Roxy, en la que se afirma que la misma nació en la luna, a pesar que la obra no dice en ningún momento que la luna ha sido colonizada como para que haya humanos naciendo allá. ¿O será que Roxy es extraterrestre? Aunque lo más probable es que el mismo dato sea falso, y solo sea un dato gracioso dicho por el mismo Brian, y no sea real. A lo largo de los cómics, se puede ver a Kim hacer gestos suicidas de un arma disparando a su cabeza, como un gesto cuando alguien hace algo sumamente estúpido, o las cosas a su alrededor no van bien, pero el mismo podría indicar una depresión crónica, que probablemente al estar consumida por las inseguridades que tiene en base a su apariencia física, a pesar de que esto es solo una teoría, que surge con base en una de sus expresiones sarcásticas. ¿Tú qué crees? ¿Un psicópata suicida, o simplemente una chica? Hay un rumor bastante fuerte en la comunidad, que dice que Julie está enamorada de Scott, debido a que en los papeles que se les entregaron a los actores, supuestamente en el papel que le dieron a Aubrey Plaza, decía que la razón por la que ella odiaba tanto a Scott, era porque estaba secretamente enamorada de él, y que no soportaba el trato por el que este había tratado a sus demás ex. Esto no se sabe si es verdad o cierto, ya que la única que se conozca que ha revelado un dato de esos famosos papelitos fue Mary Elizabeth, y los demás han guardado secretismo ante los mismos, pero de ser cierto esto, le daría un poco más de profundidad al odio que Julie siente hacia Scott. Nega Scott, no es Eniga no, sino Nega Scott, es la representación de todos los horrores pasados, y de los defectos de este mismo. El mismo hace acto de presencia, tanto en la película como en el cómic, aunque en este último no tiene diálogos, siendo solo el lado negativo de Scott materializado. Se cree que Nega Scott fue creado cuando este fue infectado por el brillo, aunque también cabe la posibilidad de que él mismo haya estado dentro de este desde antes, al negar sus errores y defectos, aunque Negat Scott es el único que aparece tanto en el cómic como en la película. En el videojuego podemos ver una manifestación de una Nega Nash, confirmando que Scott no es el único que pueda tener un lado negativo dentro de su universo. Cuando el anime de Netflix fue estrenado, hubo una gran polémica por el mismo, ya que los fanáticos esperaban una adaptación que fuese fiel al material original, con escenas nuevas y agregados, y se llevaron una gran sorpresa al ver que era solo una reinterpretación de la historia antes contada, por lo que por esas fechas se encendieron las antorchas, aunque el productor dijera que no era una adaptación como tal del cómic, sino una historia completamente nueva. De igual manera sus palabras se malinterpretaron, y la gente creyó otra cosa. Hasta yo andaba confundido por esas fechas, no sabiendo que era esta cosa, y una adaptación, o reinterpretación, no entendiendo la polémica de la misma. Igual después vi la serie y me di de cuenta por mí mismo, aunque posterior a esto muchos pensaron en una segunda temporada, que no iba a salir, ya que la historia era autoconclusiva como para tener una segunda temporada, lo que también hizo a la gente nuevamente pensar que fue cancelada por ser un fracaso, cuando nada que ver, ya que el mismo se coló en lo más visto de Netflix en su emisión, por lo que fracaso del todo no es. Scott Pilgrim vs. el editor, es una fan edition, hecho por Rocondil Rinon, para la película de Scott Pilgrim vs. The World, la misma con el afán de hacer que la película sea más fiel al cómic, debido a que por las dificultades en la producción de la misma, y que la misma se hizo cuando ni siquiera había salido el tomo final del cómic, lo que haría que hubieran diferencias notorias en la adaptación, además de cambios en la producción de la misma, debido a la clasificación de edades, lo que hacía que los personajes no pudieran fumar como en el cómic. La misma agrega escenas nuevas del cómic, y otras que fueron recortadas de la película, quitándolas innecesarias, haciendo también que tenga una menor duración que la película original, además que en la misma pese a no estar grabado, tiene el final de Coin Killer. Sandra y Monique son dos personajes que aparecen en el cómic, y hacen una breve aparición en la película. Las mismas fueron compañeras de Scott en la secundaria, de las cuales se cree que Scott salió con ellas. No estuvo enamorado de ellas, porque con ambas el pillín fue atrapado en el baño, a pesar de que él mismo dice que fue un malentendido, y que no se especifica qué andaban haciendo con él ahí, tal vez maquillándose, quién sabe. Debido a este incidente visto en el cómic, muchos especulan que salió con ellas.
Este punto hace referencia a una parte del cómic, en la que Scott y Ramona están viendo una película de Lucas Lee, y este dice que Lucas se ve sexy, a lo que Ramona le dice, que si es en serio a lo que él dice, que totalmente, lo que puede llegar a insinuar que Scott es en realidad bisexual, además de compartir un futón matrimonial con Wallace, que es gay, ya que eso no es muy de heteros, y me extraña que en todo este tiempo no hayan podido comprar otro, para dormir separados. En el universo de Scott Pilgrim, se establece que los veganos obtienen un poder tan grande y inmenso que los convierte en casi un ser sobrenatural. Muestra de esto tenemos a Todd, o al robot de los hermanos, aunque dicho sea de paso que estos poderes nunca son explicados en su totalidad, porque no se sabe si es algo latente que vive en cada ser, y el veganismo lo despierta, o que la fruta en serio te da poderes en este universo. También está la otra posibilidad, que sea otra persona el que se los otorgue, aunque también parece que los que tienen estos poderes pueden consumir otros alimentos como pollo y parmesano, hasta que la policía vegana los atrape, habiendo tal vez un ente místico tras los mismos, aunque supongo como todo en Scott Pilgrim, es sacado de un videojuego, o un mago lo hizo. Nice era la novia perfecta para Scott. Verán, muchos en la comunidad discuten con quién se debió quedar Scott al final, si la chica castrosa empoderada, o la friki con la que compartía gustos personales, y se veía que tenían bastante química. Nice siempre se mostró como ese amor friki, con el que Scott podría simpatizar, y conectar fácilmente, a diferencia de Ramona, pero solo porque compartieran gustos similares, no hace que sea la novia ideal para Scott, porque uno, hay una gran diferencia de edad entre ambos, y dos, cuando se conocieron pareciera que Scott salió con ella porque no tenía a nadie más mejor, no porque realmente le importe, demostrando desinterés y dejándola abandonada, al ver una chica mejor. Además que la relación de Scott y Ramona está mejor desarrollada que la de estos dos. Aún así hay gente que piensa, que hasta yo ciertamente lo pienso, que Scott se debió quedar con Nice, pero dime qué piensas tú al respecto, ahí abajo. En los últimos 2 episodios de la serie animada de Scott, con todo el tema de los viajes en el tiempo, se muestra al futuro de donde viene el Scott viejo, lo que parece ser un mundo postapocalíptico en descomposición, sin mencionar que el último episodio parece tener lugar en un desierto baldío. Las personas en este mundo usan máscaras, capas, pelucas, etc. Muchos edificios están rotos, y todo lo que es funcional está desgastado. Sin embargo, a las personas parece no importarles en lo más mínimo. Algo sucedió en los 20 años del presente, y este futuro que no vimos. Hay unas cuantas teorías que pueden explicar esto, como que el creador Brian cree que el futuro será apocalíptico, siendo este futuro basado en lo que estamos viviendo ahora, los últimos años después del 2020, o que en Canadá, o en el mundo hubo una clase de gran conflicto, como una tercera guerra mundial que lo dejó en ese estado, o mi teoría favorita, y que pueda ser realidad, que el mundo sea como en los supersónicos, los edificios y hogares mejor cuidados y modernos, están reservados para los más ricos, y los pobres viven en el deterioro, y en el pasado, siendo una sociedad en extremo desigual. A lo largo de la historia se puede ver que Scott es un fracasado sin vida y metas alguna, tanto así que se puede ver a sus compañeros exigirle que se busque una vida, y en vez de asentar cabeza. A lo largo del cómic, y de sus diversas adaptaciones, Scott no se le ve otra motivación de vida que sea más que Ramona. Toca en una banda, sí, pero tal como se la pasa diciendo Kim varias veces, una banda sin futuro. Esto es trabajado mejor en el anime, donde se muestra una versión de Scott, en lo que se convertiría si no aprende a crecer por sí mismo, y en pocas palabras a dejar ir. Podríamos decir que Scott es un simp, sin amor propio, que arruinó su vida por una chica con la cual, este no aprendió a crecer ni a tener un poco de amor propio, que de paso sea dicho la misma era una mierda de persona, que dejaba a sus novios sin ninguna explicación aparente, así sin más, siendo un completo fracaso, y lo peor del asunto es ver a gente sintiéndose identificada con él. En la película, a Ramona se le ve usar 3 colores principales de cabello, siendo rosa, azul, y luego al final verde, lo cual podría ser una referencia a las 3 diosas doradas de la leyenda de Zelda. Din, Nahir y Farore. Representa a Din, la diosa del poder. Cuando lucha contra Roxy, mantiene la ventaja, hasta que Roxy declara que Scott tiene que luchar sus propias batallas. Puede que no tenga hambre de poder como Ganondorf, pero la chica es definitivamente poderosa. También se podría decir que el chip de control mental de Gideon en la nuca representa el poder deseado. Representa a Nahir,
la diosa de la sabiduría, ya que es la voz de la razón de Scott, y que le proporciona el conocimiento para derrotar a sus ex malvados, dándole la lista de ex, y luego le dice cómo derrotar a cada uno. Por último, Ramona representa a Farore, diosa del coraje, en su decisión final de dejar de huir y arriesgarse con Scott. Una vez que derrota a Gideon, se necesita mucho coraje para decidir confiar en alguien después de que uno de tus ex te puso un chip de control mental, y creó una liga con 6 de tus otros ex, para traerte de vuelta con él, siendo así, las 3 diosas sagradas del universo de Zelda, representadas en ella de esta forma. Al final del cómic, con Scott y Ramona pasando por la puerta del subspace, queriendo empezar de nuevo entrando al subespacio y terminando para siempre esta historia, la misma escena puede significar que tanto Scott como Ramona perdieron la batalla contra Gideon, y ambos están ascendiendo al cielo. Además, que los colores pasteles y la calidez de la misma pareciera indicarlo. Esto es no más una teoría fumeta, pero que vale la pena mencionar después de todo. Además que la misma va un poco relacionada con lo que veremos a continuación. Esto se trata de una teoría similar a la teoría del reinicio de Evangelion, en este caso en Scott Pilgrim, la misma dicta que cuando Ramona y Scott pasan a través de la puerta del subespacio en el cómic y en la película, ellos reinician el tiempo volviendo a como se conocieron para que la frase de comenzar de nuevo tenga más sentido. Esto también conectaría al final del cómic con la película y la serie de Netflix. Esto podría ser factible, ya que en la serie animada, el robot de los gemelos pudo abrir un portal hacia el futuro, y si él puede tener un poder así, ¿qué hace que Ramona no pueda abrir también un portal hacia el pasado para comenzar de nuevo, siendo que no se sabe nada de ellos dos después del final, y que los mismos parecieran desaparecer en una estela de brillos, para que así los eventos se repitan de diferentes formas, hasta que Scott y Ramona puedan ser realmente felices, siendo así el final de la serie de Netflix, el verdadero final de la obra, al cerrar completamente un ciclo. Bueno, al parecer, otro video ha llegado a su fin. Solo quería decirles como despedida, como siempre, si el iceberg fue de tu agrado, me apoyes con un like, suscripción, o compartas el video con una persona que le pueda gustar. Eso me motivaría bastante a seguir poniéndole el mismo empeño y cariño a todos mis videos. Este es el primer video del año, un año que espero que al canal le vaya fenomenal, y el cual planeo echarle bastantes ganas y esfuerzo. Puedes también dejarme ideas ahí abajo para futuros videos, así como dejar una teoría, o algún dato que se me haya escapado. Por aquí estuvo Black Knight, y hasta el próximo video.